hoy vamos a trabajar bucles que son estructuras de repetición, es decir, se van a repetir la misma secuencia una y otra vez hasta que se cumpla o deje de cumplirse una condición. Entonces, si nos vamos al boletín, pues mirad, primer ejercicio, realizar un programa que nos pida un número por pantalla y nos escriba todos los números desde el 1 hasta el que hemos introducido. Es decir, voy a tener que imprimir un número, otro, ¿hasta cuándo? Hasta que llegue el que he introducido. Aquí en este ejemplo ponemos como que yo introduzco el 4, entonces me imprime el 1, el 2, el 3 y el 4. Si yo en vez de introducir un 4 introduzco un 7, pues me imprimiría el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, ¿vale? Dependiendo del número que yo introduzca, llego más lejos o llego más cerca. ¿Cómo se plantea esto en la estructura? Aquí. Abro el PSIN y listo, ¿vale? Pienso hacerlo de forma gráfica porque a nivel conceptual es mucho más sencillo. Ahora después nos pasamos al código. Dime un número y lo guardamos como num. Bien, la estructura de repetición es esta. Veis que vuelve para atrás en uno de los casos y en otro sigue hacia adelante, ¿vale? Aquí lo que voy a hacer es hacer una comprobación para ver cuándo sigo o cuándo me salgo. Si me dice dime un número y yo pongo un 4, el primero que imprimo, ¿cuál es? El 1. Pues me hará falta alguna variable que empiece por 1. Pues entonces yo cogeré y diré, bueno, pues por ejemplo i va a valer 1. ¿Y qué es lo que voy a comprobar? Pues voy a comprobar si esta i, que es la que va a ir creciendo, sigue siendo menor que num. Y en este caso repito. ¿Lo veis eso o no? Vamos a verlo paso por paso. Mientras que i sea menor que num, pues yo cojo e imprimo la i. ¿Qué pasa? Que si yo hago esto, el problema que tengo, por ejemplo el 4, es que lo tengo puesto en sentido estricto, vamos a quitarlo eso. Configurar opciones flexibles. Aquí. De momento eso nos olvidamos. Vamos a darle a ejecutar otra vez. Ahí. Tiene un número. El 4. Empiezo por 1 y ahora imprimen 1. ¿El 1 es menor que 4? Sí, imprime el 1. ¿El 1 es menor que 4? Sí. ¿Qué problema tenemos aquí? Que en algún momento el 1 tiene que pasar a 2 y después a 3 y después a 4 y después así, sucesivamente, ¿no? Sino que lo que pasa es que infinitamente le va a imprimir 1, 1, 1, 1, 1, 1. Yo he empezado por el 1, sí, pero el 1 no va siempre, es solamente la primera vez. El resto tiene que ser el 2 y después el 3, tal. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues aquí exactamente. Una vez que yo lo imprimo, lo siguiente que hago es decir, oye, la i, que sea i más 1. Y ahora ejecutamos. Dime un número, pues el 4. Y ahora empezamos por 1. Ahora pasa el 2 porque se tal. Ahora pasa el 3. Y se me ha salido. En el ejercicio me indica que si yo pongo del 1 al 4, el 4 también tiene que llegar. ¿Qué es lo que está fallando en nuestra estructura? Que el mayor tiene que ser menor del 4. Exactamente. Yo quiero que el 4 también se imprima. Entonces, si yo ahora cojo, dime un número, el 4, que es el ejemplo que estamos haciendo. Empieza por el 1, se incrementa, pasa al 2, se incrementa, pasa al 3, la condición la cumple, 3 es menor o igual que 4, y ahora 4 es menor o igual que 4, sí. Una vez que ya
suma uno más, que pasa a ser a 5, es cuando ya esta condición no la cumple, entonces es falso y se sale. ¿Se entiende? ¿Sí? Vale, vamos a ver esto en código. En código va de la siguiente manera. Dime un número y lo leo. Y ahora la condición es, yo inicializo la variable i antes de entrar en el bucle. Y el bucle es un mientras. Mientras se cumpla esta condición, hacemos lo que está a continuación. Así se lee esto. Todo lo que esté dentro del mientras y el fin mientras es la estructura que se va a repetir una vez, otra vez, otra vez, otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que esto deje de cumplirse. Cuando esto deje de cumplirse, se acabó, se para. ¿Vale? Y entonces pasa lo siguiente. Y pasa lo siguiente, y si yo aquí detrás tengo escribir fin del programa. Muy bien. Pues una vez que acabe con la estructura de repetición, a continuación escribirá esto. Vamos a darle ahora al verde para que lo ejecute del tirón. En vez de un 4 vamos a introducir ahora un 7. 1, 3, se sale del programa, se sale del bucle y escribe lo que está a continuación, que es fin del programa. Muy bien. ¿Se entiende? ¿Sí? Vale. Pasamos al siguiente. En el siguiente me dice, bueno, pues igual que antes, introducimos un número y vas pasando por todos esos números, quiero que también sumemos todos esos números y al final me dé un resultado. Entonces, aparte de lo que estábamos haciendo, que la estructura en este caso es la misma, me meto aquí y me voy al gráfico. Esto de fin del programa lo quito. Necesito también ir guardando todos esos datos por los que voy pasando. ¿Qué necesito entonces? Pues otra variable más, que se va a llamar suma. ¿Y por cuánto empieza suma? Por 0. Y lo que hacemos es que cada vez que se le sume 1, suma sea lo que había antes más la i. ¿Vale? ¿Y qué hago yo? Bueno, pues para ir controlando eso, yo pongo i, pongo suma. Me van a salir los números y no voy a saber cuál es cuál. ¿Qué debo hacer? Delante de la i yo pongo, para saber qué es la i, y delante de la suma ahí. Vamos a ejecutar paso a paso. Dime un número, vamos a empezar con el 4, que sabemos que sale 10. Empieza y ahora. Pues la i es 1 y la suma es 0. Ya hay algo ahí que va fallando. Después, la i es 2 y la suma es 2. Estaría mal. La suma es todo lo anterior. Vamos a dejar que acabe. Vamos a ver dónde está el fallo. La suma es 9. En el ejercicio, como tenemos un ejemplo, ya me dicen hasta cuánto sale. 1 más 2 es 3, y 3 son 6, y 4 son 10. ¿Y aquí cuánto me sale? 9. ¿Qué está fallando aquí? Aquí el problema es la inicialización. Si la i vale 1, yo debo iniciar suma a 1. O mejor aún, mira, empezamos por el 0. Y ahora empiezo a ejecutar. Dime un número, el 4. Esto vale 0 y la suma vale 0. Siguiente paso. La i vale 1 y la suma vale 1. Siguiente paso. La i vale 2 y la suma ya vale 3. ¿Por qué? Porque es 2 más lo que había antes en la suma. Cuando vale 3, la suma vale 6. Y en este caso, pues la suma vale 10.
Ya llego al 5 y me salgo. Otra vuelta de tuerca más. En el ejercicio aparece el 0 en el enunciado. ¿Pone que aparezca el 0? No. ¿Cómo hago para que el 0 no aparezca? O aquí pongo un 1 y aquí pongo un 1, o, mira, ya está. Esto empieza por 0. Cuando entre, como se le suma 1, ya la I vale 1. Y cuando me lo muestre, ¿cuánto vale la I? 1. La suma vale 0. Como aquí en la suma 0 más la I que ya vale 1, ¿cuánto vale la suma? 1. Y vamos a ejecutar paso a paso. Ahí. Primo número 4. Y ahora fijaos cómo primo 1 y la suma 1. Después pasa al siguiente, la suma I es 2 y la suma es 3. 4 y la suma es 10. Que yo ya veo que esto funciona bien. Oye, pues en vez de imprimir la suma todas las veces, ¿vale? Claro, ¿qué ha pasado ahora? Se me ha metido en el 5. Venga, ¿cómo arreglamos eso? El 5 no tiene que aparecer, solo quedarme en el 4. Exactamente. Le quito el igual. Y una vez que funcione, voy a hacerlo ahora en el verde, ¿vale? 4 para que salga del tirón, vaya más rápido. A ver si sale bien. Ya sé que esto funciona correctamente, pues mira, la suma no me la imprimas en cada vuelta, me la imprimes al final. Pues lo único que hago es indicarle que la suma la quite de esta rama y la pongo en la otra. De manera que ahora sí me va a imprimir los números por los que pasa, pero la suma solo me la imprime al final. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto en el código? Bueno, pues hacemos igual que antes, mientras que I sea menor que 1. Y ahora he inicializado dos variables, la I y la suma. Dime. Porque, mira, lo explico en el gráfico. Porque primero suma y después lo imprime. Entonces, 4 es menor o igual que 4, sí. ¿Qué se hace a continuación? Sumarle 1. Ya no estamos en 4, estamos en el 5. Y me imprime el 5. ¿Vale? Siguiente ejercicio. Este es una pequeña modificación del anterior. Ahora quiero que el programa calcule el factorial. El factorial de un número, si nos acordamos de las matemáticas, es multiplicar el número por todos los anteriores hasta el 1. Como la multiplicación se pueden alterar las propiedades conmutativas, es igual multiplicar 4 por 3 por 2 por 1 que 1 por 2 por 3 por 4, pues como yo he ido pasando antes, 1 más 2 más 3 más 4, lo que voy a hacer ahora en vez de sumar, que es multiplicar. Pues fijaros que simplemente aquí, en vez de poner una más, pongo un por, ya está solucionado. Lo que pasa es que, bueno, en vez de poner suma, pues yo pondría fac o factorial, ¿vale? O f, mira, incluso f, por acortar un poco las variables. F de factorial y... ¿qué ha pasado aquí? Ahí, f, y al final, en vez de suma, factorial, f. Y listo. Dime un número, el 4, que sale 24, factorial de 0. ¡Ah! Exactamente. ¿Qué problema tengo ahora?
Si yo estoy multiplicando y yo empiezo por 0, 0 por lo que yo multiplique, ¿cuánto va a salir? 0. Entonces, ahora, en este problemita, no puedo inicializar a 0. Tengo que inicializar a 1. Pero no solo el factorial, sino también la i, porque si yo el factorial lo utilizo por 1, pero después multiplico por la i, que la i vale 0, estamos en las mismas. Claro, pero aquí ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a ver paso por paso. Vamos a ver paso por paso. Si yo hago esto, el problema que me encuentro... Claro, aquí... Espérate. Aquí quiero... Ahí, viendo lo que sale el factorial. Dime un número. El 4. Después... La i vale 2 y factorial vale 2. 3 y vale 6. 4 y vale 24 y se acabó. ¿Vale? ¿Me lo calcula bien? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que no me imprime el 1. La i la puedes dejar valiendo 0 ahí. La i le puede dejar valiendo 0, pero Antes de calcular sí, y daría una vuelta más. Sí, creo que también iría eso, Xavi. Creo que también. Si yo pongo aquí en 1, sí. Si yo le pongo esto, sí, también valdría. Yo hubiera hecho otra cosa. Yo hubiera hecho como antes, pero ahora vamos a hacer el... Así nada más, ya está arreglado. Simplemente hay que poner aquí el igual. Pero vamos a hacer lo que hizo el compañero. Cojo y pongo por 0 y ejecutamos. Factorial de 4. Empieza por 0, pero como no lo multiplica, primero lo suma. Factorial de 1, 1. El 2 y el 2. 3 y ya sale 6. Y el 4 y sale 24. ¿Que esto está correcto? Bueno, pues nosotros cogemos y esto lo imprimo únicamente al final. ¿Vale? En código, vemos que sí. Y aquí veis, ¿vale? Mientras que la i sea menor que num, pues sumamos y multiplicamos. Y en cada vuelta pues imprimo el i por saber por el paso en el que voy, y cuando acabo escribo el factorial. Sigo. Ahora pasamos por todos los números, pero solo imprimo los pares. Y después sumo todos los pares. Vamos a hacer el problemita en dos partes. Primero que solamente aparezcan los pares. Después nos preocupamos de la suma. Voy a quitar el factorial. Voy a quitar esto que multiplica. Y voy a quitar esta variable. Vamos a simplificarlo. ¿Vale? Ahora mismo, y me voy al gráfico. Ahora mismo pasa por todos, ¿no? El 6. Pues 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale. Yo quiero que solamente me imprima los pares. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues yo ahora pongo una condición. Si i módulo 2 igual a 0, nos acordamos de esto. Si el número lo divido entre 2, me quedo con el resto y el resto es 0, por ejemplo, 4 entre 2, el resto es 0. 8 entre 2, el resto es 0. El cociente me da igual, pero el resto es 0. 7 entre 2, el resto es 1. El 7 es impar. Solamente cuando se cumpla esta condición en verdadero, es cuando yo imprimo. ¿Qué es lo que está aquí? Dentro del mientras he puesto una condición. Y vamos a ejecutarlo. Dime un número. Pues por ejemplo, el 8. Empezamos, bueno, pues el 1 en módulo 2 no es 0, no lo imprime. El 2 en módulo 2, si cumple la condición, la imprime. Pasamos al siguiente, el 3 en módulo 2 no la cumple, no la imprime. El 4 en módulo 2, si la cumple, si la imprime. El 5 en módulo 2
el resto es 1, no la cumple. El 6 en módulo 2 sí la cumple. El 7 no la cumple y el 8 sí la cumple. Ahora quiero que además esos números me los sumen. Bueno, pues ya es como hemos hecho antes, en el que incluimos una variable que se llama suma, que la iniciamos con 0, y solo cuando la variable, cuando se cumple la condición, pues la suma más 1, más i, perdón. Y ahora imprimimos la suma para ver si lo que yo estoy sumando está correcto o no. Dime un número. Pues el 4. Empezamos y ahora listo. Pasamos al siguiente. El 1, como no lo imprime, tampoco lo suma. El 2, ese sí lo imprime y también lo suma. El 3, como no cumple condición, no lo imprime, tampoco lo suma. El 4, si lo cumple, lo imprime y también lo suma. 4 y 2 son 6. El 7, tal, y el 4, vale, es que muestro el 4. ¿Vale? Otro, más larguito. En vez del 4, pongo ahora el 7. Pues imprime el 2, imprime el 4, imprime el 6. Si yo lo sumo, pues sale 2. Que ya me aseguro de que esto está correcto. Oye, pues en vez de imprimirme en cada vuelta, solamente al final imprime cuánto vale la suma. Y pues si pongo 13, pues la suma me sale solo al final. Estos son los números por los que yo paso, pero la suma solamente aparece al final. Y ahora el análogo, fijaros, esto sí que es una pequeñísima modificación. Pedir un número y ahora en vez de los pares, que muestre los impares y que sume los impares. Esto sí que es tocar una tecla. ¿Cómo hacemos? Cambiándolo todo al falso. No es lo mismo. Sí. Una opción. Muevo para acá. Y muevo para acá. ¿Vale? Esa es una. ¿Y qué pasa aquí? Ah, vaya, no era tan fácil. ¿Vale? ¿Qué ha pasado ahí? Que yo en el falso lo puedo tener vacío, pero el verdadero no. El verdadero tiene que estar siempre con algo. Entonces, en vez de un 0, un 1, o que sea distinto de 0, que se escribe con la exclamación y después el igual, y me pone el igual tachado. Distinto de 0 o igual a 1. Las dos opciones son correctas, ¿vale? Si hay otro número que no sea nunca te va No, porque al dividir entre 2, el resto solamente puede dar 0 o 1, 0 o 1. Si divido entre 3, el resto puede dar 0, 1 o 2, 0, 1 o 2. Si divido entre 4, puede dar el resto 0, 1, 2 y 3. ¿Vale? Entonces, ejecutamos, dimos un número, bueno, pues el 7. Bueno, pues empieza por el 1, oye, pues el 1 sí que el resto es 1. Pues se imprime el 1 y se suma. El 2 no cumple nada. El 3 sí cumple y lo imprime. El 4 no lo cumple porque el resto es 0. El 5 sí lo cumple, entonces lo muestra y además lo suma. Y el 6 no. Y el 7, que es el que hemos introducido nosotros, sí cumple la condición y además la suma. Cuando yo sumo todo, pues lo muestra 16. 7 y 5, 12, 12 y 3, 15 y 1, 16. ¿Vale? Y sí que es una pequeña modificación. Y, a ver,
Siguiente ejercicio, más complicado. Algoritmo que visualice todos los números que son múltiplos de 2 y de 3, que hay entre 1 y 100. Ahora van a imprimir muchísimos números. Tengo que pasar hasta el 100. Eso es lo primero. Y que me muestre solo cuando son múltiplos de 2 o de 3. Ojo, o de 3. Es decir, ¿el 2 me lo imprime? Sí. ¿El 3 me lo imprime? Sí. ¿El 6? Sí. ¿El 8? Sí. ¿El 9? Sí. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues ahora ya dime un número, no me digas ninguno, porque yo sé que hay que llegar hasta qué número. Hasta el 100. Pues llegamos hasta el 100. La suma no hace falta. Suma no hace falta. Y suma no hace falta. Aquí la clave va a estar en qué condición pongo para que me imprima el número. Múltiplo de 2 y también o de 3, ¿vale? Pues y módulo 2. Vale, ya tengo el 2. ¿Y cómo pongo el 3? Con la doble Y módulo 2, 3 igual a 0. ¿Cómo digo que esto o esto? Esto hay dos opciones. Si yo hago esto, significa que se cumpla la primera condición y la segunda. Si no se cumplen a la vez, es falso. Solamente va a entrar en el verdadero cuando se cumplan las dos. Es decir, por ejemplo, el 6. El 6 sí, porque es dividido entre 2 y dividido entre 3. Pero el enunciado me dice eso. Me dice que o múltiplo de 2 o múltiplo de 3. Entonces, cuando es o, aquí en vez de poner el ampersand, se pone la raya que está en el 1. 2 rayas. Esto significa o. ¿Vale? Si nosotros lo ejecutamos, ¿vale? Le da porque es que como son 100 números, no vamos a ir paso a paso, porque es que son 100 números. ¿Vale? Vamos a irnos a los primeros, que lo tenemos nosotros más fácil de... ¿El 2 es múltiplo de 2 o de 3? Sí. ¿El 3? Sí. ¿El 4 es múltiplo de 2? ¿El 6 es múltiplo de 3? ¿El 8 es múltiplo de 2? ¿El 9 es múltiplo de 3? ¿El 10 es múltiplo de 2? ¿El 12 es múltiplo de 2 y de 3? Pero con que sea 1 es suficiente. Entonces, la doble rayita es o y el ampersand doble significa y. Es decir, que se cumpla una y otra. Que me encuentro esto o una u otra. Con una de las dos ya es verdadero. ¿Vale? Y vamos al último. ¿Duda con eso? Mira, así se escribe. ¿Vale? Aquí. Y cuando es i, la v sale al revés. ¿Vale? Dime. ¿Se puede poner una o directamente? Creo que no, visto. Aunque, a ver, estamos en el flexible, entonces aquí hay... Sí, también, ¿vale? No, pero os digo, ahora estamos, y esto no va a ser siempre así, ¿vale? Estamos en el opciones de lenguaje flexible. ¿Esto qué significa? Que muchas cosas que no son correctas las acepta porque lo importante es que se ejecute el código, no que el código esté correctamente escrito. ¿Vale? Cuando nos pone un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Es que en el código escrito nos meteremos luego. La forma de introducir un valor es esta. Si yo ahora pongo aquí que en vez de una flechita sea un igual, también funciona. Porque el algoritmo entiende de que la flechita, cuando me pongo en el sentido estricto, esto me da error. ¿Por qué? Porque la forma correcta de escribir en el PSI la asociación de un número a tal es con la flecha. Y si lo escribo de otra manera, me dice error en la línea 2. ¿Vale? Entonces, la forma correcta es la que yo he dicho antes. Si la aprendemos, después cuando nos metamos en el sentido estricto, no voy a tener problema. La flecha es muy fácil, mira. La flecha es la combinación del menor que y una rayita. La rayita que está justo al lado del shift, ¿vale? Esta rayita. Mira, esta rayita. El guión. ¿Vale? Y la pone solo. Y último ejercicio. Y ya con esto cortamos.
calcular el cuadrado de los n primeros números. Es decir, yo pido un número y el cuadrado de esos n números. ¿Vale? Por ejemplo, el 4, el cuadrado del 1, el cuadrado del 2, el cuadrado del 3, el cuadrado del 4. Que pide el 7, el cuadrado del 1, el cuadrado del 2, el cuadrado del 3, el cuadrado del 4, el cuadrado del 5, el cuadrado del 6, el cuadrado del 7. ¿Qué hay que hacer? Bueno, al final tengo que pasar por todos los números, es decir, volvemos a como antes, escribir, dime un número, leer num, y ahora volvemos a igual que antes, num, paso al siguiente y esto ahora fuera. Con esto paso por todos los números, ¿vale? Por ejemplo, dime un número, si estoy en el 5, pues, lo que no he puesto es escribir y, vale, ahí, escribir y, dime un número, por ejemplo, el 5, empezamos por 0, pasa al siguiente, escribo el 1, escribo el 2, escribo el 3, escribo el 4, escribo el 5 y se sale. Pero no es el número, es escribir el cuadrado del número. Entonces hay que hacer una operación. Yo haría lo siguiente, aunque se pueda hacer escribir, pues por ejemplo, cuadrado, es igual, ahí pongo el arquito, ¿vale? Yo pongo el arquito, es que no sale el arco ahora aquí, el arquito es el que está al lado de la P, eso significa elevado, y ahora escribo cuadrado. ¿Y no se puede poner de otra forma? No se puede, no se, y por i, pero matemáticamente está un poquito peor escrito, porque ponte que en vez del cuadrado te pido que sea al cuádruple, que pongo i por i por i por i, cuando de esta manera se escribe igual, 1, 2, 4, tal, ¿vale? ¿Se entiende? ¿Sí? Vale.